Buenos días, vamos a terminar hoy con el tema, con los epígrafes que nos quedaban. Seguimos con el tema 11, la gestión de los recursos humanos. Y nos quedamos el último día con el epígrafe 3, el trabajo y las relaciones laborales. Y hoy pues vamos a ver el epígrafe 4, la organización del trabajo, el epígrafe 5, la gestión de competencias y la inteligencia emocional, y el punto 6, la motivación de los recursos humanos. Como vemos, hoy nos centraremos más en la vertiente de sacar rendimiento al trabajo a través de la organización. Después veremos también cómo se gestionan las competencias de cara a conseguir mejores resultados. Y por último, la motivación de los recursos humanos, donde veremos, pues hablaremos de Maslow y de Herder, y hablaremos un poco de cómo se puede motivar a las personas para que obtengan un mayor rendimiento. Comenzamos. El punto 4 es la organización del trabajo. ¿Cómo podemos organizar el trabajo? Pues vamos a hablar de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, de trabajo por proyecto y también por objetivo. El primero, a trabajar en equipo. Sabéis lo que es trabajar en equipo porque ustedes lo hacéis constantemente cuando un profesor os dice, pues este trabajo es grupal, me lo tenéis que entregar tal día y quiero, por ejemplo, un PowerPoint donde recojáis todo lo que habéis investigado y todos los resultados. Bueno, por tanto, esto es extrapolable al mundo de la empresa. Y aquí la definición que nos viene es un grupo pequeño de individuos, voy a utilizar otro color, un grupo pequeño de individuos que trabajan en la empresa de manera coordinada y que colaboran entre sí. ¿Para qué? Para realizar una tarea concreta. Esta tarea concreta realmente es el objetivo que pretende. En el equipo de trabajo, la coordinación está claro que, como dice aquí, es fundamental. Y una definición que considero muy importante es la de sinergia. Sinergia es un término que indica que cuando se combinan dos factores se produce un efecto conjunto superior que la suma de los efectos de manera aislada. ¿Vale? Esto es lo que dice aquí, que si coordinamos los esfuerzos se genera un valor superior por el equipo que si se mide ese valor por separado. ¿Vale? A esto se le conoce como sinergia, es decir, que lo que hacen entre todos proporciona un valor superior que si de manera individual cada uno hiciera una parte y se sumaran todas esas partes, sería inferior a cuando lo hacen de manera coordinada. Por tanto, esto es algo que se suele producir en el trabajo en equipo. Otro de los conceptos que aparecen en el libro es el concepto de coworking, que lo he puesto aquí, y que al fin y al cabo se traduce en trabajo en equipo o trabajo, que es lo mismo, cooperativo. Creo que en algún vídeo que hemos visto por ahí, que aparecía Silicon Valley, pues quedaban por la mañana los emprendedores en una cafetería y cooperaban, compartían, etcétera. A esto se le llama normalmente coworking, ¿vale? Normalmente comparten algún espacio que puede ser de trabajo, puede ser físico o virtual, y lo que hacen es desarrollar proyectos ahí de manera independiente. La siguiente forma de organización del trabajo de la que habla es del trabajo colaborativo. Y aquí, a diferencia del anterior, habla de poner en común conocimientos, materiales o ideas, normalmente de forma desinteresada, para construir un conocimiento común. Os pongo un ejemplo. Con esto del coronavirus, pues alguna empresa de vehículos se ha puesto a fabricar respiradores, pues empresas de respiradores y esta empresa de vehículos seguramente han creado o han hecho trabajos colaborativos de manera desinteresada, pues para que esta empresa de coche adaptara su proceso de fabricación a la de los respiradores y pudieran fabricar, pues para enviarlo a los hospitales. Esto sería un ejemplo de trabajo colaborativo. Ponen conocimientos, materiales e ideas de forma desinteresada, pues para que se pueda utilizar de manera global.
El siguiente tipo de trabajo que nos aparece es el trabajo por proyecto o trabajo por objetivo. La última forma de organización del trabajo que nos indica el libro es la del trabajo por proyecto, que es organizar equipos, tanto con personal interno de la empresa como personal externo, autónomo, que también son conocidos los autónomos como freelance, pues para realizar algún proyecto en común, proyectos concretos. Imaginaos lo que os decía el otro día, pues que vamos a hacer un polideportivo en Alemania y me hace falta pues el conocimiento de algunos autónomos que saben de piscina, etcétera. Por tanto, empezaríamos a trabajar por proyectos, es decir, haríamos equipos con personal nuestro y equipos de fuera autónomos, pues para conseguir el proyecto que sería hacer un polideportivo en Alemania, en Berlín, por ejemplo. En esta última parte, pues debemos destacar estos dos conceptos también, lo que he dicho de freelance, que son como autónomos que trabajan para una empresa, pero en vez de cobrar una nómina, les factura. Muchas veces he puesto el ejemplo de Seur. Los trabajadores de Seur son autónomos y le facturan a Seur pues en función de los portes que hace. Y otro concepto que aparece y que es importante es externalizar, que también se conoce como outsourcing, y que es cuando una empresa, en vez de hacer un trabajo con sus propios empleados, pues externaliza este servicio y lo hace con una pequeña empresa o autónomo. Es decir, por ejemplo, para utilizar los dos conceptos, en el Polideportivo de Alemania, si mi empresa va a hacer el proyecto, pues yo puedo hacer parte del polideportivo con empleados míos y parte externalizarlo. Es decir, subcontratar a otras empresas, que podría subcontratar a un freelance, a un autónomo o a otra empresa, a una SL, ¿vale? Para que entendáis qué diferencia hay entre freelance y externalizar o outsourcing, que es lo mismo. Externalizar es pues delegar estas tareas a otra empresa que después cuando acabe el trabajo me factura y yo le pago. Y el freelance es el autónomo al que yo le encargo el trabajo. Puedo externalizar a través de freelance o externalizar a través de una SL o de otra SA, etcétera. Aquí se indican algunas de las características que tienen que tener los trabajos por proyecto. Pues suelen tener menos trabajadores fijos, tiene trabajadores a tiempo parcial, contratados por proyecto, para este proyecto concreto, para el polideportivo este en Alemania. También hay trabajo por equipo, lo que decíamos en la primera parte. El trabajo ha de estar bien hecho, obviamente. También se habla de menos despachos individuales y más salas polivalentes, no solamente no un despacho para cada persona, sino salas que sirvan para distintos empleados. Posibilidad de trabajo desde fuera de la empresa, es decir, mediante conexiones telemáticas. Todas estas suelen ser características del trabajo por proyecto, que lo importante es que entendáis el concepto. No hay que saberse de memoria todas estas características, pero sí entender la definición de trabajo por proyecto por si cae. No obstante, no es una pregunta muy habitual, pero nunca se sabe. Bueno, continuamos con el punto 5, gestión por competencia e inteligencia emocional. Y el otro día decíamos que, igual que había competencias claves aquí en los institutos, la competencia digital, la lingüística, la matemática, pues también las empresas estaban trabajando por competencia. Y aquí se define la gestión por competencia, pues eso, como definir los conocimientos, las cualidades y los comportamientos que deben tener unos trabajadores, ¿vale? Por tanto, hay que seleccionar a los candidatos que tengan estas habilidades. Y estas habilidades se pueden agrupar en dos grandes tipos. Unas habilidades técnicas, normalmente, manejar algún programa determinado o conocer un determinado ámbito. Pero también, aparte de las habilidades técnicas, hay unas habilidades emocionales. Y cada vez las empresas tienen más en cuenta esta competencia fundamental que es la inteligencia emocional. Y vamos a ver de qué va esto de la inteligencia emocional.
Bueno, y las empresas cada vez, como decía, valoran más esta inteligencia emocional. ¿De qué va esto? Pues la definición viene aquí, es la capacidad que tienen las personas de reconocer tanto los sentimientos propios, los de uno mismo, como los sentimientos ajenos. Y también, lo más fundamental, creo yo, que es que hay que saber manejarlos, ¿vale? Es igual que en los propios institutos. Un alumno puede ser muy brillante, tener muy buenas notas, pero le falta pues la capacidad de controlarse y hay veces que a lo mejor falta el respeto a los profesores porque no es capaz de autocontrolarse. Esta persona puede tener una inteligencia técnica correcta, pero sin embargo le falta inteligencia emocional. Y en las empresas esto también se valora. Es decir, saber controlarte y cuando te encuentres mal, oye, no tienen por qué pagarlo los demás. Tienes que también aprender a autocontrolar. Esto es lo que vamos a ver a continuación. En definitiva, la inteligencia emocional se divide en dos. Una, la inteligencia personal o también competencia personal y después veremos la siguiente, la inteligencia social. Empezamos con la primera. Dentro de la inteligencia personal se suele hablar de la autoconciencia, la autorregulación y la motivación. Os explico cada una de ellas. La autoconciencia, es decir, como he dicho, hay personas voy a poner el ejemplo en una clase. Hay alumnos que pueden ser muy buenos estudiantes, que se aprenden las cosas y las sueltan, que es capaz de resolverte un problema complicado. Sin embargo, después, pues hay días que no hay quien le hable porque no, la autoconciencia no sabe él primero valorarse a sí mismo y muchas veces de lo que le pasa le echa la culpa a los demás. Lo primero, dentro de la inteligencia, hay que saber también conocerse a uno mismo. Oye, hoy me siento mal, me siento triste, es normal porque hay emociones y es importante también que somos personas, no somos máquinas. Hay días que tenemos buenos y días que tenemos malos. Bueno, pero lo importante es saber detectar esos días. Oye, hoy no me encuentro bien e intentaré un poco pasar a la segunda parte que es la autorregulación. Es decir, si no me encuentro bien no tengo por qué contestar malamente o no tengo por qué culpar a los demás. Solamente tengo que autorregularme. Si hoy no me encuentro bien, me preguntan y contesto con mala educación, realmente no sé autorregularme. Y por último está la motivación. Esto lo traslado a las clases, por ejemplo, online. Hay alumnos que tú preparas la actividad con todo el esmero del mundo para intentar motivarlo y no se motivan con nada. Lo que le buscan es pegas. Y otros alumnos que con poco que hagas, pues se motivan. En las clases igual. Por tanto, estas tres partes las valoran mucho hoy las empresas. No solo que sea bueno académicamente, sino también emocionalmente. Por otro lado, está la inteligencia social o competencia social. Y distinguimos dos aspectos. Uno, la empatía, que es reconocer los sentimientos o necesidades ajenas, ponerme en el lugar del otro, y eso es una forma también de inteligencia emocional. Es decir, si en una clase observáis que están dejando de lado a un compañero, y una persona que sea empática, pues dice, oye, a mí no me gustaría que me lo hicieran, por tanto, yo no lo voy a hacer. Es decir, ponerme en el lugar del otro, que sé que puede estar pasándolo mal, e intentar evitarlo. ¿Vale? Y por otro están las habilidades sociales, que se trata de saber relacionarte también con otros compañeros. Estos son cualidades que se valoran mucho en las empresas hoy en día. Y por tanto, el Departamento de Recursos Humanos las tiene en cuenta a la hora de seleccionar al personal. Y muchas de las pruebas que os hacen en entrevistas, pues están destinadas a comprobar vuestra competencia o inteligencia emocional. En muchas situaciones son casos para que os estreséis y ver cómo reaccionáis. ¿Vale? Por tanto, a partir de ahora, intentar pensar también que no solo hace falta tener un buen coeficiente intelectual, saber resolver las actividades, sino que también es importante de cara a vuestro futuro laboral
que tengáis en cuenta todos los aspectos relacionados con la inteligencia emocional. En el último apartado del tema hablamos de la motivación de los recursos humanos. Y lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es lo que es? Pues definir qué es eso de motivación laboral. Indica aquí que la motivación es el conjunto de estímulos que recibe un trabajador y que lo lleva a actuar, y esto es importante, lo lleva a actuar de una determinada forma. Lo guían a actuar de una determinada forma en el ámbito del trabajo. Bueno, pues podemos hablar de muchas herramientas para motivar a las personas. Aquí nos viene en las diapositivas, muchas veces el dinero te puede motivar para hacer algo o en un trabajo. Te puede motivar también en un trabajo un buen trato laboral, tener un buen ambiente de trabajo. Otra característica es expectativas de futuro. Por ejemplo, que tengas capacidad de promocionar en la empresa. Si tú entras en una empresa y ves que si te esfuerzas, pues vas a ir subiendo y que de aquí a unos años, pues vas a tener o vas a aspirar a ser un jefe de departamento, de área, de lo que sea, pues expectativas de futuro también es una forma de motivar laboralmente. Reconocimiento del trabajo. Cuando tú haces algo y alguien viene y te dice en el hombro, oye, qué bien lo has hecho, enhorabuena. Eso también motiva a las personas. Y muchas veces la colaboración en el trabajo, otorgar determinadas responsabilidades o delegar funciones a algunos subordinados, pues lo hacen partícipes de los problemas de la empresa y resulta que también provoca motivación laboral. A continuación, lo que se viene a decir es que la motivación al final es un impulso. Veis que aquí otra vez aparece la palabra impulso. Aquí algo que te guía a actuar, un impulso que lleva a satisfacer necesidades. Y aquí ya cuando hablamos de necesidades nos acordamos de Maslow y su pirámide y también vamos a hablar de Herder. Bueno, os acordáis que en economía de primero vimos la pirámide de Maslow. Abraham Maslow clasificó las necesidades que teníamos las personas en 5 tipos, en función de la prioridad que les solíamos dar. Y también decía que esta necesidad era una fuente de motivación. Bueno, si estamos en una selva, vamos en una avioneta, la avioneta se estrella en la selva, como en las películas de Tarzán. ¿Qué es lo que ocurre? La primera necesidad que tenemos, ¿cuál es? La fisiológica. Es decir, primero comer, beber, todo lo que esté relacionado con el cuerpo humano y protegerme del frío. Necesidades fisiológicas. Una vez que esto lo tengo cubierto, pues empieza a surgir la siguiente. Las necesidades de seguridad. Ojo, que no me ataque un animal aquí, que no venga un león y me coma. Por tanto, necesidades de seguridad era la siguiente. Una vez que ya he conseguido, pues, conocer el terreno, evitar que me ataquen animales, la siguiente necesidad, pues, era necesidades sociales. Y ahí, pues, os acordáis de Tarzán, que buscaba también, pues, creo que apareció Jay y también la monachita, es decir, relacionarse con los demás. Hace falta gente. Una vez que tienen las necesidades sociales cubiertas, aparecen de las necesidades de autoestima. Oye, sentirme bien con lo que hago, pensar que lo estoy haciendo bien, sentirme bien conmigo mismo. Y por último estaban las necesidades de autorrealización, que era aquel nivel más alto de la pirámide y que para Maslow venía a decir que es hasta donde la persona es capaz de llegar. En este caso, por ejemplo, en una empresa sería ser el jefe o el director de una compañía, ¿no? Depende del objetivo que tú ya te hayas puesto. Pues eso es la necesidad de autorrealización. Muchas veces he dicho que hay personas que esta autorrealización pues la consiguen porque, por ejemplo, tu objetivo es tener tus hijos que estén, que estudien y conseguir que todos estudien. Y cuando lo consigues, pues te sientes autorrealizado, ¿vale? No tiene por qué ser un objetivo profesional, puede ser de otro tipo. Bueno, hoy en día, ¿cómo trasladamos estas necesidades? Las fisiológicas, pues siguen siendo las mismas. Al fin y al cabo,
oye, lo primero que me hace falta es comer, beber, no tener frío. Las de seguridad, tener un trabajo estable que me permita lo anterior, ¿vale? Tener un trabajo. Necesidades sociales, relacionarme, tener pareja, etcétera. Necesidad de autoestima, lo que decíamos, sentirme bien con el trabajo que hago, que me guste, etcétera. Y por último, la autorrealización, llegar hasta donde quería llegar. Ser, por ejemplo, un futbolista como puede ser Messi, pues puede estar autorrealizado porque ha conseguido todo, o puede que no, porque quiere ser campeón del mundo con Argentina y todavía no lo ha conseguido, a pesar de tener todo. Va a depender de cada una de las personas. Bueno, esta es la pirámide de Maslow que relacionaba o indicaba cómo se motivaban a las personas. Y aparece otro autor, Herbert, que lo que viene a decir es que cuidado, porque él había estado observando en unas empresas, él hizo un estudio en un artículo que se llamaba One More Time y que fue publicado en la Harvard Business Review en 1987 y cogió a diferentes sectores y cargos, hizo un estudio y vio que no todo el mundo se motivaba igual, pero sí encontró un patrón. Y él decía que normalmente estos factores de aquí, los factores de higiene, que suelen estar relacionados dentro de la pirámide con las necesidades sociales, las fisiológicas, las de seguridad, estos factores de higiene eran extrínsecos. Es decir, venían de fuera, extrínsecos. Y estos factores no generan satisfacción por sí mismos, no te motivan. Pero si tú no los tienes, su ausencia sí te genera insatisfacción. Por ejemplo, no tener un empleo estable, pues el hecho de tener un empleo no te motiva, realmente no te generan una satisfacción que te provoque una motivación. Sin embargo, si te falta el empleo, si estás insatisfecho, ¿vale? Es decir, cuidado porque estos factores provocan insatisfacción si no los tienes. Si no tienes amigos, o no tienes pareja, o no tienes lo que siempre dentro de las necesidades que tú tengas, o si no tienes un trabajo estable, o si no tienes para comer, obviamente, o tu sueldo es muy bajo, estos son factores de higiene, vienen de fuera. Y él identificó otro tipo de factores que son los llamados factores intrínsecos, que dependen de uno mismo, no vienen de fuera, sino que dependen de uno mismo. Y que en la gráfica de Maslow lo relacionamos con los que están más arriba, con estos de aquí. Las necesidades de autoestima y de autorrealización. Estos son realmente los factores que motivan y que generan satisfacción. Sentir que tu trabajo está siendo reconocido. Sentir que lo que tú haces sirve para algo. Que realmente has conseguido lo que pretendías conseguir. Todos estos factores que están por encima en la pirámide de Maslow son lo que llama el factor de motivación y estos sí generan satisfacción. Los intrínsecos sí generan satisfacción. Sin embargo, los de abajo, los factores de higiene, son extrínsecos y no generan satisfacción, pero como no los tengas, como te falta el trabajo, como te falta el dinero, estás insatisfecho. Esto sirve un poco pues para comprender cómo funciona la motivación de los recursos humanos y así los jefes de los departamentos de recursos humanos pues pueden saber cómo motivar a sus trabajadores, sabiendo estas teorías, sabiendo cómo funciona. Es curioso, por ejemplo, que la teoría de Herder, a pesar de que es de los años 50 del siglo pasado, ha habido muchas teorías modernas y no han conseguido rebatirla. Es decir, está todavía muy de actualidad y sirve pues eso, para comprender un poco cómo motivar a los trabajadores. Bueno, espero que todo esto os haya servido. Cualquier duda me la ponéis en la Classroom. Y con esto hemos terminado el tema 11, gestión de los recursos humanos.